A continuación, Tiempo de Derechos. Este programa tiene clasificación B, bajo la supervisión de un adulto. O, opinión. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Tiempo de Derechos. Bienvenidos y bienvenidas al programa Tiempo de Derechos, un espacio destinado a dialogar con la ciudadanía y a informar sobre el ejercicio de sus derechos desde la cotidianidad. Hoy trataremos del tema personas desaparecidas. Ileana, continuamos contigo para que nos cuentes más sobre este tema. Así es, Cruzcaya. En nuestro programa de hoy analizaremos un tema bastante complejo, el de las personas desaparecidas. Y es que evidentemente las desapariciones son fenómenos sociales dolorosos que afectan a todo el núcleo familiar, no solamente en la parte emocional, sino también en la parte económica y social. A la inestabilidad que viven las familias de las personas desaparecidas se suma la indiferencia y la falta de sensibilidad de la sociedad frente a este problema que nos puede afectar a todos y a todas. La sociedad y los estados deben estar conscientes sobre esta problemática, estar atentos y solidarizarse con las familias de las personas desaparecidas. Y es que la desaparición de una persona es una forma compleja de violación a los derechos humanos, que debe ser comprendida y tratada de manera integral. Hoy Tiempo de Derechos quiere abordar este tema desde una óptica humana y preventiva, fomentando la sensibilidad de ustedes, televidentes que nos acompañan. Nadie está preparado para enfrentar la desaparición de un ser amado. La angustia invade a los familiares de estas personas. No saben qué hacer, dónde acudir y mucho menos, como ciudadanía en general, no estamos conscientes qué medidas preventivas debemos tener en cuenta. A continuación les presentamos un reportaje donde se explican algunos factores de las desapariciones y aspectos preventivos. Veamos. Las desapariciones de personas son fenómenos sociales, dolorosos, que afectan a todo el núcleo familiar, no solo en la parte emocional, sino también en lo económico y social, pues se necesita tiempo y un sinnúmero de recursos durante la búsqueda. Además, son formas complejas de violaciones a los derechos humanos que deben ser comprendidas y tratadas de manera integral. La sociedad y los estados deben tomar conciencia sobre esta problemática y actuar de manera conjunta. Pero, ¿qué hacer para evitar las desapariciones? Hay que estar atentos a los signos de alerta, tener cuidado, ser precavidos e informarse sobre las medidas preventivas para reducir los riesgos de una desaparición. Los expertos en seguridad coinciden en que el núcleo familiar es indispensable para prevenir este tipo de casos, sobre todo teniendo en cuenta tres factores: la confianza, la verbalización y la comunicación. Esto implica mantener una conversación con los miembros de la familia, conocer sus datos personales, amigos y lugares que frecuentan, formas de movilización y comunicación y actividades que realizan de forma cotidiana. La comunicación es importante para prevenir la desaparición. Conversar con sus hijos e hijas, padres, madres y familiares en general es fundamental. Establecer lazos de confianza puede marcar una gran diferencia al momento de una desaparición. El día de hoy tenemos herramientas fundamentales de la tecnología que podemos utilizar para nuestra seguridad, pero eso no sirve de nada si el núcleo familiar no comprende en qué manera protegerse de manera grupal, porque es fundamental la confianza entre padres e hijos para poder saber dónde están. Si este momento preguntamos a nuestros hijos dónde están, muy pocos podrán decirles dónde están. Quizás de manera general están en el colegio, o se fueron a estudiar, o se fueron al cine, o se fueron a bailar.
pero hasta ahí. Y las desapariciones se pueden evitar básicamente con estos medios tecnológicos si hay confianza a nivel familiar. Ahora existe un sistema integrado de seguridad que es el 911, que cualquier persona puede llamar sin problemas. Es más, pueda que no pueda hablar esa persona, ¿no? Porque puede evidenciar, pero puede conectar al 911 y dejarlo abierto, o hacer 2, 3 llamadas que el operador del 911 va a estar atento y va a decir, aquí está pasando algo. Puede rastrear la llamada, puede llamar a la policía para que verifique. Todas estas cosas se pueden evitar teniendo una buena comunicación familiar. La familia es la base de la sociedad y si logramos comunicación en ella, pues créanme que evitaríamos muchos dolores de cabeza para todos. La seguridad de cada uno está en nuestras manos, por ello es fundamental conocer y establecer normas de cuidado personal. Además de estas recomendaciones, es importante tener en cuenta ciertos tips de seguridad personal que nos permitan estar alertas frente a posibles situaciones y escenarios que se puedan presentar. Cada ser humano debe tener en seguridad 3 alertas. La una, que es la no recomendable, que es la blanca, que es estar pensando en sus cosas y en descuidarse totalmente de su entorno. Alerta amarilla debe ser para todos un denominador común cuando salimos a las calles, cuando nos vamos en el bus, para no ir descuidados en el celular y no darnos cuenta de quién nos está viendo y quién no. Los ladrones, la gente mala ataca a quien es vulnerable y quien está generalmente descuidado. Y pues las personas que ya van con alerta roja son gente que ha tenido una amenaza o si no, que voy a un barrio que es considerado de riesgo y que yo tengo que tener alerta. Soy un hincha de un equipo X y voy al barrio donde todo el mundo sabe que es otro el equipo de la preferencia. Son 3 alertas básicas de seguridad, pero también que se autoprotejan entre amigos, entre compañeros, entre conocidos. Evitar salir con desconocidos no quiere decir que no nos hagamos jamás amigos de alguien extraño o que si alguien nos pregunta una dirección no ser amables y decirle, mire, vaya por aquí y por allá. Pero si me van a preguntar la hora o esa dirección, estar alerta, ¿no? Pilas, como dicen los jóvenes mismos, para cualquier cosa que puedan afectarme. Tras la desaparición de una persona, la búsqueda durante las primeras 48 horas es de vital importancia. Cuando ocurre una desaparición, es importante comunicarlo al 911 para que a su vez se pongan en contacto con la policía especializada DINASED, que verificará cintas de video, coordinadas de llamadas telefónicas, entre otras acciones. Sin duda alguna, las desapariciones causan un dolor irreparable y una incertidumbre continua en familiares y amigos. Y si bien no pueden evitarse completamente, sí se pueden prevenir evitando situaciones de riesgo y manteniéndonos alertas. Qué interesante conocer estos datos preventivos que en ocasiones pueden evitar las desapariciones. La comunicación familiar y la confianza son ejes fundamentales que pueden ayudar bastante en el caso de una desaparición. Estar enterados de dónde y con quiénes están nuestros familiares siempre es importante. Para comentar más sobre este tema de hoy están con nosotros Ramiro Rivadeneira Silva y María de Lourdes Mejía, presidenta de la Asociación Descendor, quienes nos acompañarán en Tiempo de Derechos para analizar el tema de las desapariciones desde un enfoque más humano. Bienvenido, Ramiro. Cuéntenos un poco, desde el enfoque de derechos humanos, ¿qué implica una desaparición? Muchas gracias. Bueno, una desaparición, como se ha mencionado en la introducción, realmente es muy doloroso. Lo sufren los familiares más cercanos, lo sufren los amigos, las amigas. Es la ausencia de una persona que ocurre repentinamente y la vida cambia. Sin embargo, creo que es necesario ajustar algunos conceptos, ¿no? Hay que separar para el tratamiento respectivo lo que es una desaparición forzada de lo que es una desaparición involuntaria, como se ha conocido. Una desaparición forzada implica la participación del Estado, de cualquier manera, activa o pasivamente. Una desaparición involuntaria, no existen indicios de participación del Estado. Creo que esto es importante mencionar al momento de dar un tratamiento inicial jurídico respecto a los casos de personas desaparecidas. Doña María de Lourdes, según Descendor,
¿Qué número de personas desaparecidas hay aproximadamente en Ecuador, desde la visión de Descendoros? Desde cuando fue en el 2011, cuando empezamos a reagruparnos, hasta la actualidad estamos con 225 personas. Que de ahí en una base que tenemos también para seguir depurando, son 524 personas. 524. Doña María Lourdes, ¿cuáles son las causas principales de la desaparición de una persona? Las causas principales, a veces, yo hablando en el tema personal de mi hija, prácticamente la persona que está desaparecida pues no tiene ni idea lo que le va a pasar. Las causas principales a veces también son que no hay un buen diálogo en el entorno familiar, no hay conversaciones internas con la familia, hay problemas tal vez de esposas, de esposos, hay violencia intrafamiliar, hay muchas cosas que no logro entender hasta ahora por qué se suscitan eso, porque a veces la gente sale, pero no con el fin de desaparecer, sino de regresar. Sinceramente, quisiera yo entender eso. Ramiro, ¿qué derechos se ven vulnerados en la desaparición de una persona? Bueno, por supuesto, derechos varios. Lo que está contando doña María Lourdes ahora es precisamente cómo intentamos visibilizar esta situación en la sociedad. Porque una de las primeras cosas que nos dimos cuenta es que la situación de las personas desaparecidas en el Ecuador estaba invisibilizada. No teníamos datos, no teníamos estadísticas, no había perfiles, no teníamos especialidad en la investigación. Y todo esto había que llevar adelante de manera organizada. Por eso es que la Defensoría del Pueblo, precisamente atendiendo esta situación, conformó un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, para reunirse directamente y periódicamente con familiares de personas desaparecidas. Efectivamente, reuniones en las que tuve la posibilidad de participar personalmente, porque creo que era necesario darle el impulso a esta situación, además por la vulneración de derechos que sufren. Una situación de desaparición de personas implica que una persona puede sufrir vulneración del derecho a la vida, sin duda alguna. Puede ser que tenga una privación ilegal de libertad, puede ser que tenga un acto de trato cruel o inhumano. Es decir, hay muchos aspectos de posibles vulneraciones de derechos alrededor de una persona desaparecida. Todo esto también, volviendo a lo que yo decía inicialmente, tiene que ver con la característica de la desaparición. En Ecuador no hemos tenido últimamente denuncias de personas desaparecidas de manera forzada, es decir, no conocemos de casos en donde las personas hayan desaparecido por acción del Estado. Esto es bueno para el país, pero aún tenemos un número alto de denuncias periódicamente que se presentan mensualmente, que implica activar de la mejor manera posible a todo el aparato del Estado para que dé respuestas a las denuncias que se presentan por las personas desaparecidas, pero también para que el Estado dé respuestas con respecto a las situaciones que viven los familiares de las personas desaparecidas, más allá del aspecto jurídico. Doña María Lourdes, hay cosas que no nos parecen importantes, ¿verdad? Como tener, por ejemplo, fotografías de nuestros seres queridos actualizadas. ¿Qué tan importante es esto? Para nosotros es muy importante y valga la pena lo que usted indica. Esta es mi hija desaparecida. Hubo un convenio y hay un convenio en el Ministerio del Interior, de igual forma en el Ministerio como es en la Fiscalía General del Estado. Nosotros para firmar este convenio damos datos claros. Por ejemplo, ayúdanos a encontrarlos es la palabra que nosotros luchamos desde que empezamos a reagruparnos. Desaparecida, por ejemplo, mi hija desaparece, María Fernanda Guerrero Mejía, desaparece un 15 de enero del 2010, fue vista por última vez en la fábrica de Fideos Toscana en el sector Vía Guamaní, en el sur de Quito.
mi hija tenía 25 años. Es muy importante esto, o sea, indicar esta notificación, porque esto es un referente claro para poder ayudarle inclusive al agente investigador. Pero si a mí me ponen desaparecida el 15 de enero del 2010 y fue vista en el sector Guamaní, al sur de Quito, sin años ni cuántos tenía, eso no me ayuda en nada. Para nosotros es muy importante la claridad de la imagen, la leyenda clarita, los años, igual cuándo fue vista por última vez, la desaparición. Es verdad, esto es un convenio que se ha hecho durante las reuniones presidenciales, y esto también es apoyo para el resto de los ciudadanos que tienen esta problemática. Desgraciadamente hay funcionarios que son indolentes, como los analistas que llevan la responsabilidad de los afiches y todo. Nosotros sí tenemos ese pequeño problema ahorita, y en realidad todo venimos a abocar a la Defensoría del Pueblo para que nos den un apoyo en esa situación, e indicando y aclarando que si a mí me ponen, igual, si a mí me van variando los años, me ponen 26 años, 31 años, y así sucesivamente, no, o sea, a mí no me ayuda. O sea, entonces es muy importante la imagen de mi hija para que la ciudadanía y cualquier persona o funcionario o autoridad o investigador sepa de qué estoy hablando. Eso es importante en el tema de ayúdanos a encontrar los que son los afiches elementales para la búsqueda de cada familiar, que es lo principal, porque con eso daremos algún rato con el paradero, así sea vivo o muerto, porque es muy importante para nosotros. Con suerte encontramos a personas que ya están un poco alineadas a esta problemática, que están conscientes de qué es lo que pasa. Ramiro, como sociedad, ¿cómo podemos apoyar a los familiares de las personas desaparecidas? Bueno, hay muchas maneras. Y en primer lugar, creo que doña María de Lourdes ha estado muy generosa con las expresiones de la Defensoría del Pueblo. Ciertamente la Defensoría del Pueblo lo que hace es cumplir un rol institucional, es su obligación dentro de sus competencias acompañar a las víctimas de las personas desaparecidas y intenta también visibilizar el caso. Por ejemplo, apoyo a las personas desaparecidas de la Defensoría del Pueblo como parte de la institución del Estado ha estado precisamente en temas de capacitación, en temas de educación, una investigación que llevamos adelante y realizamos un seminario internacional con expertos forenses para que las familiares de personas desaparecidas puedan conocer en más detalle cuáles son las situaciones en las que se enfrentan. Fíjese que una de las cosas que pasa, como le pasa a cualquier ciudadano, es que cuando tiene que acudir a las instancias judiciales, no sabe realmente lo que está pasando, no le dan la información adecuada, no conoce cuál es el siguiente paso, y todo esto influye en una situación de desesperación de la persona porque no tiene respuestas y piensa que no va a tener respuestas. En toda esta situación de crisis, de gravedad, el Estado tiene que intervenir primero escuchando. La política pública se desarrolla escuchando. No puede ser que el Estado simplemente realice acciones al margen de lo que son las personas desaparecidas. Por eso a mí me ha parecido muy importante que sea el propio presidente de la República, como lo dijo doña María de Lourdes, que esté al frente de las reuniones con familiares de personas desaparecidas, porque eso ha logrado también activar a otras instituciones del Estado para que se pueda dar respuestas adecuadas. El Estado tiene que organizarse institucionalmente para dar una tutela judicial efectiva, es decir, proteger el derecho efectivamente en los órganos judiciales, pero la realidad de las personas desaparecidas pasa porque muchas veces quien desaparece, por ejemplo, es quien mantenía el hogar. Empieza a entrar en una situación de crisis económica, de dificultad económica. Otras veces la persona que emprende la búsqueda debe dejar sus trabajos para poder realizar la búsqueda, y también se produce una situación de dificultad económica. Es decir, alrededor de una desaparición de personas
pasan muchos temas complejos que son los que se requiere para que el Estado, se requiere atender para que el Estado precisamente se organice de tal manera que pueda dar las respuestas adecuadas a toda esta problemática compleja. Así es, Ramiro, son muchos factores los que están implicados en este proceso tan doloroso. Gracias por sus reflexiones y compartir con nuestro público televidente sus experiencias. Ahora vamos a un espacio publicitario y regresamos con más en Tiempo de Derechos. Volvemos con Tiempo de Derechos. Inicio de espacio publicitario. No importa de qué etnia seas, cuál sea tu lugar de nacimiento, religión, color de piel, orientación sexual, condición migratoria, situación económica, edad o identidad de género, todos somos distintos, pero con los mismos derechos. Exígelos, porque discriminar no es un derecho. Defensoría del Pueblo. Regresamos con Tiempo de Derechos. Fin de espacio publicitario. Gracias por seguir con nosotros en Tiempo de Derechos. Continuamos con Ramiro Rivadeneira Silva y María de Lourdes Mejía, presidenta de la Asociación Descendor. Gracias por acompañarnos en este programa. Ramiro, una de las causas de las desapariciones es la trata de personas. ¿Cómo estar atentos frente a este delito? Sí, bueno, efectivamente la trata de personas es un delito transnacional que nos está afectando como sociedades. Yo siempre recuerdo, y es necesario decirle a la audiencia, que vivimos en un mundo en donde los más grandes negocios son ilícitos. El tráfico de drogas, la venta ilegal de armas, el tráfico de armas y la trata de personas. Son los tres más grandes negocios de la humanidad. Y esto significa que requieren respuestas también organizadas por parte de la sociedad. A mí me parece que es importante, si reflexionamos sobre la trata de personas, también ajustar los números de los que hablamos cuando conocemos las denuncias de personas desaparecidas, porque hasta ahora sabemos que el Estado resuelve casi el 95% de los casos de personas desaparecidas, y por lo tanto tenemos los perfiles de los casos resueltos. Sabemos las edades de las personas, si eran adolescentes, si eran niños o niñas, si eran jóvenes, si eran adultos. Sabemos cuando se resuelve un caso por qué la persona abandonó el hogar, si es que fue voluntariamente o si no fue voluntariamente, si es que había un trastorno psicológico, etcétera. Podemos levantar los perfiles de los casos resueltos, de las personas encontradas, pero aún tenemos no menos de un 5% de casos no resueltos. Es necesario levantar los perfiles precisamente de los casos no resueltos, porque ahí, en esos perfiles, podremos encontrarnos que posiblemente está influyendo otro tipo de delitos como la trata de personas. Por ejemplo, si los perfiles de los casos no resueltos fueran niños o niñas de la serranía ecuatoriana, entonces estaríamos entendiendo que hay una particular forma de afectar los derechos de esas personas mediante trata de personas, o si se tratara de jóvenes, mujeres, en otras circunstancias. Es decir, levantando estos perfiles podríamos atender perfectamente otro tipo de situaciones en los que el Estado también tiene que estar preparado. Doña María de Lourdes, sabemos que las primeras 48 horas son fundamentales para la búsqueda. Como familiares, ¿qué hacer? ¿A qué instituciones acudir? Primeramente lo que hacemos es acudir a la Fiscalía a poner la denuncia y luego a DINASED para que nos designen un agente investigador para que trate de dar la reubicación o el paradero de inmediato del familiar. Eso es lo que hacemos. Y después, pues, cuando ya esto va alargándose, ya va pasando los días, empezamos ya a tratar de conocer lugares a donde podemos ir, con quién podemos hablar, asesorándonos igual tanto en la Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, por todo el lado que hemos andado para ver qué
qué pautas nos dan para poder dar solución al caso, porque algunos casos, por ejemplo, aparecen de inmediato porque prácticamente no son desapariciones reales, sino tal vez por la inconsciencia de los jóvenes ahora en la actualidad, que salen sin avisar, o sea, no hay un conversatorio interno en la familia, o como algunas personas igual deciden estar en el anonimato, pero en cambio nosotros sí nos angustia porque hemos puesto igual denuncias, a lo menos mi caso pues ya va cerca de 7 años, igual algunos y muchos más casos que realmente para nosotros sí es preocupante, pero ese es los pasos a dar, lo primero que se hace. Ramiro, antes la ciudadanía, o todavía la ciudadanía, piensa que hay que esperar a las 48 personas hasta la desaparición de un ser querido, de un familiar. ¿Qué nos dice la ley? No, eso ya cambió. Ese es uno de los avances que hubo en materia jurídica. Antes se obligaba precisamente a que pasen 48 horas y estas 48 horas que son vitales precisamente para poder encontrar a una persona, es en donde la investigación debe activarse. Esto posiblemente era producto precisamente de que el tema está invisibilizado, no se le daba mayor importancia y por supuesto se consideraba que las personas que desaparecían podían haberse ido voluntariamente y hasta que pueda retornar nos iniciaba una investigación. Ahora los números nos dicen que enfrentamos una situación de gravedad, que las denuncias de personas desaparecidas son muy altas y que en muchos casos no son desapariciones voluntarias de personas, sino que han tenido otra motivación delincuencial. Y por eso es que esto cambió jurídicamente, lo cual es significativo ciertamente para poder iniciar las investigaciones de manera rápida. Doña María Lourdes hace un ratito nos comentaba sobre un poquito el actuar de los adolescentes, aquella irresponsabilidad que como madres y padres de familia podemos visibilizar. El núcleo familiar es fundamental. ¿Cómo fomentar este diálogo con nuestros hijos, con nuestras hijas? Primeramente hay que tratar, ¿no?, de darles confianza y en vez de, o sea, siendo padres también ser amigos. Pero desgraciadamente yo ahora que ha pasado esta situación, sinceramente, bueno, yo estoy alertando no solamente a mi familia, sino alertando igual en las reuniones que mantenemos, igual en todo lado que andamos, porque nosotros nos distribuimos a nivel nacional. La alerta es lo importante y prevenir a su hijo, a su ser querido, a cualquier ente de la familia, porque la familia como numerosa es grande, indicando de que este problema que ha sucedido como un ejemplo de cada uno de nosotros, por favor, que tengan cuidado y saber con qué persona se relaciona cada familiar que puede. Y no queremos y pedimos mucho a Dios que no vuelva a suceder, que vuelvan a desaparecer, pero que saber con qué clase de personas se relaciona, cuáles son los compañeros, a dónde son los sitios que frecuenta, porque muchas veces nuestros hijos, nuestros familiares no son sinceros y por eso es importante que sepan que la desaparición no es cualquier cosa. Ya estamos alertando aquí en el Ecuador, porque en realidad a diario suceden las desapariciones, de igual forma los sicariatos, porque como yo bien digo y anterior lo dije, minutos son para quitarle la vida a un familiar o de una vez desaparecerle, que ahorita esa es la forma de alertar, o sea, en lo personal. Ramiro, ahora el internet y las redes sociales son una fuente de información personal. ¿Cómo educamos a nuestros hijos, a nuestras hijas para que usen correctamente estos medios de comunicación, de redes sociales? Sí, efectivamente, hay que entender que vivimos ya en una sociedad muy diferente a la que nosotros crecimos. Nosotros éramos muchachos de calle muchas veces, de salir a los parques, a hacer deporte, nos reuníamos socialmente con nuestros amigos y amigas en la calle, en la vereda. Esa realidad ha cambiado, al menos ha cambiado en las grandes ciudades, porque ahora existen otras formas de interacción en la sociedad y una de esas es las redes. También hay que comprender
que en la sociedad ecuatoriana, en nuestro Ecuador, ha habido un fenómeno lamentable que puede estar influyendo en este tipo de situaciones. Es hace apenas 15 años que tuvimos una migración masiva y esto ocasionó la ruptura familiar. Muchos padres se separaron de sus hijos, los niños quedaron al cuidado de sus abuelos, en otras ocasiones de tíos. Ahora recién se está viendo un fenómeno de reunificación familiar, pero todas estas rupturas familiares y sociales también hacen un caldo de cultivo para que se puedan presentar otras situaciones, como por ejemplo hablábamos un momento sobre la trata de personas. Eso nos obliga a pensar socialmente que nuestra forma de actuación como padres respecto a nuestros hijos e hijas tiene que ser diferente. Por supuesto que debe haber cuidado, pero debe haber una educación en valores, en principios y valores que se fundamenten en la libertad de la persona más la responsabilidad de la persona. La libertad de nuestros hijos no tiene que ser confundida con un libertinaje en la actuación de nuestros hijos. La libertad siempre va acompañada de la responsabilidad. Cuando los padres eduquemos a nuestros hijos haciendo responsables sus actos, sin duda alguna podemos tener respuestas más adecuadas en sus relaciones directas personales, pero también en la atención que le prestan a las redes sociales, en donde nuestros hijos, hijas, los niños, adolescentes pueden ser víctimas de otro tipo de delitos como la trata de personas. Justamente con lo que nos comenta Ramiro, doña María de Lourdes, ¿somos muy confiados tal vez? Prácticamente sí, porque algunas personas no toman con conciencia, más que todo cuando salen de su casa se sienten muy seguros. Ahora la situación en la actualidad, lo que es lo moderno, salen ahora, ya no hay el respeto que había antes. Por ejemplo, el respeto a los padres, hasta los abuelitos. Por lo menos uno se enteraba dónde van, sabía quiénes son hasta los novios, quiénes son sus compañeros de clases, quiénes son las personas que le rodean fuera de la casa. Ahora prácticamente ya no hay eso. En lo moderno pues ya no piden ni permiso, cogen, salen. Por eso ahora y a pesar que están educándose, la mayoría de la juventud, hasta en adultos, en personas adultas, son irresponsables porque muchas veces no les importa, o sea, la preocupación que uno tiene en casa y no avisa. Eso es lo que se está dando en esta época. Por lo menos antes había otro tipo de enseñanzas moral y todo. Ahora es el tema lo moderno, el Facebook, el WhatsApp, que ahora es a diario, todo el mundo utiliza. Y a veces mienten que están haciendo deberes, pues están en otra situación. Y por ahí también es lo que nosotros también asimilamos de que algo también pudo haberse dado con alguno de nuestros familiares que hoy no se encuentran aquí y siguen desaparecidos. Ramiro, cuán importante es enseñar a nuestros hijos e hijas desde pequeños a tomar precauciones y establecer lazos de confianza. ¿Cómo podemos decir eso? Justamente nos comentaba hace un ratito, una cosa es darle libertad, otra cosa es permitirles un poco más allá. ¿Cómo podemos llegar a padres y madres de familias para que efectivamente estén atentos a cualquier cosa que les genere preocupación, sospecha? Sí, bueno, hay muchas situaciones al respecto. Sin duda alguna, el fortalecimiento de los lazos familiares es muy importante al momento de tratar una problemática de personas desaparecidas. Las estadísticas nos dicen que es alto el número de personas desaparecidas que abandonan su hogar de manera voluntaria y abandonan el hogar porque no están satisfechas en la forma que ocurre su vida, porque no se llevan bien con los padres o con las madres, o porque no tienen una buena relación familiar, o porque inclusive dentro de sus casas están siendo víctimas de otro tipo de abusos como violencia intrafamiliar. Es decir, esto es sin duda alguna muy complejo, pero requiere la atención ya por otro tipo de trabajo social, digamos, en donde la sociedad debe asumirse responsable de establecer las mejores relaciones en su ámbito más cercano. Más cercano, más familiar.
Muchas gracias Ramiro y María de Lourdes por compartir sus apreciaciones y recomendaciones con nosotros. Ahora les invito a mirar un video en el que se detallan algunos aspectos que debemos hacer en caso de la desaparición de algún familiar. Datos de interés. Tras la desaparición de una persona, las primeras 48 horas de búsqueda son fundamentales. Si una persona desaparece, debe comunicarse de inmediato con el ECU 911 y reportar lo sucedido. El ECU 911 se pondrá en contacto con la policía especializada DINASED para realizar las primeras investigaciones. No olvide colocar su denuncia en la fiscalía dentro de las primeras horas de desaparición. El protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas establece que se verificará cintas de video y llamadas telefónicas, el sector donde fue vista la persona por última vez y los reportes de personas desaparecidas en los órganos correspondientes. Luego de las 48 horas de desaparición, se inicia una investigación continua en la que se establece una ruta crítica con testimonios, lugares, etc. La confianza y comunicación familiar son importantes para conocer el paradero y las actividades que realizan las personas desaparecidas. No olvides mantener siempre fotografías actualizadas de sus familiares. Hashtag no a la desaparición involuntaria. Datos de interés. Es fundamental conocer qué debemos hacer en el caso de una desaparición y dónde debemos acudir. La incertidumbre y la desesperación que se generan en estos casos hace que cometamos desaciertos. Lo más importante es comunicar lo sucedido al 911 para que se pongan en contacto con la policía especializada e inicien los procedimientos de búsqueda correspondientes. Agradecemos su participación, sus recomendaciones, de seguro serán de mucha ayuda para toda la ciudadanía. Vamos a un espacio publicitario y regresamos con más de Tiempo de Derechos. Quédense con nosotros. Volvemos con Tiempo de Derechos. Inicio de espacio publicitario. Nos preguntamos si conoces. Algo que existe en cada rincón del planeta. Aceptado y celebrado en muchas partes del mundo. Pero ilegal en 76 países. Y en Ecuador fue un delito hasta 1997. Ocultado por temor a la vergüenza pública, a la prisión. A la tortura. Y en 7 países inclusive a la pena de muerte. Separa a las familias. Y sufren una violencia brutal día a día. Algo tan simple. Hace que sean tratadas como personas de segunda clase. A donde quiera que vayan. Los chicos y chicas son expulsados de sus hogares. Y son acosados en sus centros educativos. En los trabajos son despedidos sin razón ni previo aviso. Algo que ha existido en todos los países a lo largo de la historia. Pero hay algunas personas que lo consideran anormal. ¿La respuesta? ¿La respuesta? Ser gay. Ser lesbiana. Bisexual. Transgénero. O intersexual. En todo el planeta, millones de personas sufren violencia solo por ser quienes son. Pese a que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad desde hace 23 años. En Ecuador, 6 de cada 10 personas sufren violencia en espacios públicos. Provoca que 6 de cada 10 personas sean rechazadas por sus familias. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. The United Nations has one simple message to the millions of LGBT people around the world. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Los derechos LGBTI son derechos humanos. Y juntos construiremos un mundo que siempre soñamos. Un mundo unido desde la diversidad. En el Ecuador, la discriminación de las personas LGBTI es ilegal. Es ilegal. La Constitución establece que todos y todas debemos respetar las diferencias. Las diferencias de género y la orientación e identidad sexual. La discriminación por estas razones está prohibida y puede ser sancionada como delitos de odio. Tú no estás sola. Tú
no estás solo. Juntos construiremos un mundo para que seamos libres e iguales. Regresamos con Tiempo de Derechos. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta en Tiempo de Derechos. Hoy analizamos el tema personas desaparecidas. En los primeros bloques ya escuchamos a nuestros invitados, ahora queremos conocer qué opina la ciudadanía sobre el tema. Cruzcaya, seguimos contigo para que nos presentes el segmento Tiempo de Opinión. Gracias, Ileana. Es tiempo de opinión y de conocer lo que piensa la ciudadanía sobre este conflicto social. Para esto acudimos a las calles de Quito y les consultamos lo siguiente. Veamos. Tiempo de opinión. ¿Por qué cree que desaparecen las personas? Bueno, lo que hay que tener es mucho cuidado, ¿no? O sea, tener precauciones, por ejemplo, según a dónde el sitio que uno vaya, a la hora que uno vaya, porque, digamos, por ejemplo, sitios peligrosos, diga la Mariscal, por decir algo, horas peligrosas las 11, 12 de la noche, en la madrugada, andar acompañado, ¿no? Y es tener cuidado, cuidar a la persona. Y desaparece porque nos secuestran, a veces no secuestrados, a veces, por ejemplo, se los llevan por cambios de órganos, pienso que sea así, ¿no? Cambios de órganos. ¿Se ha puesto a pensar qué sentiría si un ser querido desapareciera? Algo para todos, una persona desaparecida, pues es muy doloroso, hasta saber qué es lo que le ha pasado, se secuestraron, le mataron, qué le puede pasar, que le mataron, es algo tremendo para la familia, Personas, por más malo que sea una persona, que en verdad que haya hecho algo, no sé, que es un ser humano. Y su familia siempre le va a afectar. Por más malo que sea, por más que aunque no lo quieran, su familia, madre, hijos, esposa, todo lo que sea, siempre va a ser un familiar. ¿Les ha hablado a sus hijos, hijas, de las desapariciones y de los cuidados que debe tener? ¿A dónde va? Porque se va a sacar para un banco, un cajero. Siempre tenemos mucho cuidado de qué es lo que está haciendo, cómo está haciendo, con quién está. Eso lo que uno le recomienda al hijo, ¿no? Y por ejemplo, que si sale a la calle, que salga con precaución. Que siempre, por ejemplo, no salga con mucha cantidad de dinero, que no se exhiba mucho en la calle, es decir, si tiene alguna cantidad de dinero, que no se exhiba mucho en la calle, que estén normalmente, siempre al cuidado de todo. Para que eviten ser siempre, como se dice, siempre está al cuidado, siempre está pendiente con quién estés al lado, quién es, caminar, vehículos sospechosos, dónde te encuentres, altas horas de la noche, siempre está al cuidado con eso, porque no sabes quién está. Tiempo de opinión. Gracias por compartir con nosotros sus opiniones respecto a esta importante temática que puede afectar a cualquier persona sin discriminación alguna. Ahora revisemos qué comenta la ciudadanía en medios sociales. Daniela Ibarra nos comenta: las desapariciones son dolorosas para las familias. El no saber qué le sucedió a nuestro ser querido causa un dolor permanente e irreparable. Por otro lado, Roberto León asegura que falta más seguridad, la delincuencia se apodera de algunos sitios, las autoridades deben estar alertas y las personas debemos denunciar. Asimismo, Juan Cañas menciona: debemos siempre estar atentos, no confiarnos, conversar con nuestras familias y evitar ponernos en peligro. A veces, la desaparición se debe a la falta de comunicación. Los padres tenemos que conversar con nuestros hijos. Jacqueline Robles nos dice: vivir con la incertidumbre de lo que pudo haberle pasado a un familiar desaparecido realmente no se lo desea a nadie. Es un gran dolor y la sociedad se ha vuelto insensible. Necesitamos su ayuda para conocer qué le sucedió. Gracias a todas las personas que comentaron sobre el tema. Su opinión es muy importante para nosotros. No olviden escribirnos a nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @defensoriac y en Facebook nos encuentran como defensoriac. Seguimos contigo, Ileana, para finalizar con el último panel. Gracias, Cruzcaya. Conocer el punto de vista de la ciudadanía enriquece este diálogo.
Para concluir, están nuevamente con nosotros Ramiro Rivadeneira Silva y María de Lourdes Mejía, presidenta de la Asociación Descendor. En este último bloque quiero consultarles su apreciación sobre los comentarios de la ciudadanía y sus conclusiones sobre este tema. Ramiro, hay una pregunta que me quedó ahí pendiente en el aire. ¿Qué dicen los organismos internacionales de derechos humanos frente al fenómeno de las desapariciones de personas? Bueno, esta pregunta es muy importante ciertamente porque a nivel internacional, en el ordenamiento internacional de protección de los derechos humanos han existido desarrollo respecto a esta temática. En América, el primer gran caso que se conoció, digamos, del que ha llegado a ser la piedra angular en el desarrollo posterior de la normativa internacional, es el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras. Manfredo Velázquez era un joven estudiante universitario hondureño que fue detenido por las Fuerzas Armadas de Honduras a vista de muchas personas y luego desapareció. Y este caso llegó a instancias internacionales y la Corte Interamericana resolvió la responsabilidad del Estado en la desaparición de Manfredo Velázquez Rodríguez, y este es uno de los casos característicos respecto a lo que ha sido el desarrollo del ordenamiento internacional. Luego se desarrollaron ya las convenciones internacionales. Tenemos una convención sobre desapariciones forzadas de personas en América, que está vigente desde hace aproximadamente 20 años. También hay desarrollo normativo internacional en Naciones Unidas respecto a una convención con la misma naturaleza, en la que además conforma un comité internacional para que las personas puedan presentar sus denuncias a nivel internacional si es que no han sido atendidas por el Estado. Pero lo que estoy diciendo, lo que estoy manifestando, tiene su base de desarrollo en la desaparición forzada de personas. Por eso ya había manifestado al inicio del programa que es necesario hacer la diferencia. Por ejemplo, a nivel nacional, el desarrollo internacional de desaparición forzada de personas descansa en el ámbito normativo tipificado penalmente la desaparición forzada de personas, pero la desaparición involuntaria de personas no está tipificado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, lo cual no significa que necesariamente sea malo, es otra forma de ver la situación. Lo que ha ocurrido en el Ecuador es que el avance normativo que hubo es que los casos de personas desaparecidas no pueden cerrarse. La investigación de una persona desaparecida jamás puede cerrarse, no importa cuántos años esté abierta. De tal manera que cuando haya indicios de lo que ocurrió con la persona, el caso continúe en el conocimiento pues de la denuncia o de la infracción. Si es que ha habido una violación del derecho a la vida, se va a conocer por un homicidio, por un asesinato, o se puede conocer por otras razones como un secuestro o cualquier tipo de razones. Pero lo importante es eso, que los casos de personas desaparecidas en el Ecuador no pueden cerrar la investigación. Esta información que nos proporciona Ramiro es de mucha importancia. María de Lourdes, el proyecto de vida de las familias, de las personas que han perdido un ser querido, se destruye completamente. ¿Cómo se visualiza el futuro después de este hecho tan lamentable? Desgraciadamente, el futuro para nosotros pues hay solamente la esperanza de encontrar a ese familiar, a ese ser querido, a esa hija, a ese hijo, a cualquier familiar que ahorita se encuentra desaparecido. Muchas veces en situaciones que siguen dándose en la investigación previa, que para nosotros es más larga la agonía. Nosotros la única esperanza tenemos, que el Estado pues irresponsable hasta dar con el paradero de nuestras víctimas a ver qué pasó, porque desgraciadamente la desaparición involuntaria de nuestros familiares, o sea, nosotros y mi persona no entendemos qué palabra tenemos que dar a ese desaparecido que ahora prácticamente ya no regresa en años, porque ya no tiene esa figura de desaparición involuntaria al salir de su casa y ser retenido por la fuerza, porque detrás de
de esa retención o de esa desaparición hay autores, y también como tienen que ver algunos casos que sí se direcciona a algún funcionario del Estado. Desgraciadamente eso es fuerte para nosotros, es doloroso. Nosotros caemos en estado depresivo, muchas veces hasta la vida se ha agotado, porque realmente la lucha, las fuerzas, el apoyo también psicológico, psiquiátrico, no tolera ya nuestro cuerpo con el dolor interno que nuestra alma lleva. Ramiro, ¿la Defensoría del Pueblo qué ha hecho en torno a estos casos? Bueno, primero atender la dureza de la situación. Las palabras de doña María de Lourdes pues nos dejan ver ciertamente lo difícil que es que un familiar de persona desaparecida enfrente la desaparición de su ser querido. Así que a mí me parece que lo primero que debe hacer la Defensoría del Pueblo, que de hecho lo ha hecho y va a continuar haciendo, es acompañar las necesidades que se presentan en las acciones que emprenden los familiares de personas desaparecidas. Que lo digo nuevamente, no enfocan únicamente la situación judicial. La situación judicial es una. Hay que dar respuestas judiciales. Hay que conocer qué ocurrió con la persona desaparecida. Hay que intentar encontrarla. Si es con vida, mucho mejor, por supuesto. Es posible que la persona haya fallecido, pero también se requiere tener respuestas, que las personas conozcan cuál ha sido la verdad, qué es lo que ha ocurrido. Es muy importante, pero acompañar en otro tipo de necesidades. Y además la Defensoría del Pueblo tiene la obligación de acompañar en la proyección y en la planificación estatal para dar mejores respuestas. Por ejemplo, sabemos que hay una problemática respecto a los adultos mayores. Muchos adultos mayores sufren Alzheimer, olvidan las cosas, deambulan por la calle, ingresan a un centro de atención en ocasiones de salud, le atienden a la persona y le dejan marchar. No se conoce ciertamente qué ocurre con él, sin que nadie se pregunte por qué esa persona está sola. Toda esta organización interinstitucional se debe formar de manera coordinada entre todos los que hacemos parte del Estado. Ese es un reto, ese es un desafío bastante grande que se está llevando adelante, porque ha habido avances con respecto a esta temática, sin duda alguna, pero creo que el gran desafío está precisamente en que todos podamos actuar de manera coordinada frente a un caso de posible vulneración de derechos. Doña María Lourdes ya nos ha comentado el apoyo importante que ha sido para ustedes de la Defensoría del Pueblo, pero ¿qué falta todavía por hacer? ¿Qué le falta a la sociedad? ¿Qué le falta al Estado por hacer? Voy a concretar las palabras y voy a indicar. Prácticamente la Defensoría del Pueblo casi hace la mayoría de cosas que desgraciadamente el Estado tiene la obligación de hacer. No nos están haciendo un favor. Es el derecho y deber de ciudadanos la solicitud que pedimos. No solamente la Defensoría del Pueblo. Falta que hacer mucho, porque en realidad a veces en las audiencias, a veces en los barridos, a veces en muchas cosas los funcionarios no acuden, y son delegaciones que están obligadas a estar con nosotros en esos momentos que estamos con Fiscalía, la Policía, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia. Falta que hacer. Por eso el compromiso que solicitamos en lo puntual los miembros, indirectamente de qué organización seamos, de familiares de víctimas de desaparecidos, que esto se prevea y se haga como un compromiso de una política de Estado para que siga continuando y no se estanquen las investigaciones, porque a más de lo que no se ha dado todo por el todo, y que en este año, que Dios permita, el compromiso de las autoridades o de cualquier gobierno estatal, que sea diferente, que haya un departamento de un grupo humano, de gente comprometida, de gente solidaria, de gente que realmente respete el dolor de cada ser humano, porque somos hermanos ecuatorianos,
somos hermanos de espíritu. Hoy estamos nosotros en esa lista. ¿Quién sabe el mañana estará cualquier funcionario, presidente o defensor o quien sea en esa lista emblemática que todavía no tenemos respuestas para ninguno de nuestros casos? Ramiro, ¿cuáles son sus conclusiones finales de este tema? Bueno, es difícil concluir Así este tema. es. Más bien podría decir que este tema no concluye. No concluye nunca. No, ciertamente, sí, es un tema sobre el que debemos continuar trabajando desde muchísimas aristas. Mis conclusiones finales es que necesitamos un Ecuador más sensible, una sociedad más sensible frente a la temática, una sociedad que conozca y que se prepare para enfrentar la situación en su ámbito personal, en su ámbito familiar, pero también en el ámbito estatal. Requerimos estar preparados para acompañar esta gravísima situación. Muchas gracias a nuestros invitados, a doña María Lourdes, Ramiro, por acompañarnos en este programa. Fue un gusto compartir con ustedes esta conversación. Finalizamos por hoy, queridos televidentes. Gracias también por estar con nosotros en Tiempo de Derechos. Y recuerden que todos podemos colaborar para que problemáticas sociales como las desapariciones disminuyan. Cruzcaya, continuamos contigo para despedir el programa. Gracias, Ileana, y gracias a los televidentes que nos acompañaron el día de hoy. Gracias también a nuestros auspiciantes. No se pierdan el próximo programa de Tiempo de Derechos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Tiempo de Derechos.